La escasez de mano de obra, las interrupciones de la cadena de suministro y la escalada de los precios del petróleo han llevado a una inflación más alta en los últimos 39 años. Subió a 6.8% en noviembre, incluso más de lo esperado y a la tasa más rápida desde 1982. Básicamente, los precios de los alimentos aumentaron un 6.1% durante el año, mientras que los precios de los automóviles y camiones usados, uno de los principales contribuyentes al estallido de la inflación, subió 31.4%. Básicamente, la inflación del 2021 es tan mala que está convirtiendo a los activos depreciables en revalorizables. Y podemos ver que los automóviles antes de la pandemia, comprar un auto usado era mucho más barato y mejor que uno nuevo. Pero debido a la escasez y todo lo que acabo de mencionar, ahora mismo es casi al revés. La verdad es que yo no lo podía creer hasta que le pasó a alguien cercano. Mi primo vendió su camioneta por más de lo que pagó hace 2 años. Básicamente tuvo un truck gratis durante los últimos 2 años solo por la escasez existente en la industria y la inflación. Y para ser honesta, nadie espera que esto se detenga pronto, lo que obviamente es muy preocupante, ya que no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a muchas empresas y a muchas más las pequeñas empresas. Básicamente esto significa que aunque sigas ganando el mismo sueldo que hace un año, en realidad estás ganando mucho menos, ya que todo es mucho más caro. Sé que capaz muchos de los que están viendo este video lo ven como un poco más normal o que lo entienden un poco más, ya que en Latinoamérica la inflación no para. Yo vivo en Venezuela, así que se pueden imaginar cómo ha sido la inflación para mí en este país ahora mismo. La inflación ha estado a la baja o se ha mantenido en cierto modo a lo largo de los años, como pueden ver en este gráfico. Es saludable tener la inflación bajo control, como lo han estado haciendo en Estados Unidos, una inflación de alrededor del 2 al 3%, que aparentemente es más que suficiente para promover el gasto, pero no lo suficientemente fuerte para destruir una economía. Lo que pasa es que no pueden controlar la inflación en este momento. Un factor común o causa de la inflación es una guerra, un desastre natural o una política que conduce a una fuerte disminución de capacidad productiva. Algún tipo de evento desestabilizador que se corrige con estímulo o impresión de dinero. ¿Te suena algo familiar? Desde que comenzó la pandemia, Jerome Powell ha estado imprimiendo dinero como loco y eso, combinado con una caída de capacidad de producción debido a la pandemia, y todo lo que he mencionado antes lo ha hecho más difícil de controlar y ha llegado a estar más alto de lo esperado. Ahora, que la inflación aumente más rápido de lo esperado por la Fed, hay mucho miedo que seguirá creciendo fuera de control y podría ser demasiado tarde para solucionarlo, porque una de las cosas que hemos aprendido es que el pánico o el miedo no ayudan, ya que en mi opinión fácilmente es el 50% de la causa que crea una crisis. Es un factor psicológico muy difícil de controlar, pero realmente fuerte. Recuerden, al comienzo de la pandemia existía un gran temor por parte de la gente que creía que nos íbamos a quedar sin papel higiénico. Todos estaban comprando papel higiénico y Lysol como locos, lo cual, si miramos atrás, no existía esa escasez de papel higiénico hasta que ocurrió por el miedo que tenía la gente y se creyó que todos comenzaron a comprar suficiente suministro para al menos 6 meses. Y ahí es donde se creó la escasez de papel higiénico. La psicología en torno a la inflación es muy difícil de medir. La inflación no ha sido una preocupación generalizada desde la década de 1990, lo que dificulta identificar los sentimientos de los estadounidenses alrededor de esta situación. Eso es exactamente lo que sucede en el mercado de valores. Vemos a personas en YouTube, en los medios, en redes sociales y más, hablando de una gran caída o crash que se avecina cada año. Tan pronto comienzan las cosas a ponerse un poquito preocupantes o el mercado cae un poquito, la gente comienza a vender por pánico, incluso aunque estén en pérdida, ya que comienzan a pensar que si no lo hacen ahora, si no venden ahora mismo, lo perderán todo. Entonces, más y más personas comienzan a vender hasta un punto el cual es difícil de controlar y comienza el pánico colectivo. Y es ahí en donde el mercado de valores simplemente baja y baja cada vez más.
En ese momento a nadie le importa el pasado, la historia, nadie se fija en lo que sucedió antes, durante una caída como esta o cómo se recuperó el mercado. Simplemente deciden vender y volver a comprar cuando las cosas ya se han recuperado y ven que todo vuelve a subir. El mercado de valores es un ciclo y la historia se repite cada vez. Créanme que el mercado de valores ha visto cosas realmente malas en la historia, pero a largo plazo ha tenido excelentes rendimientos. Por eso siempre les digo a ustedes que inviertan en empresas que creen que tienen futuro, que son lo suficientemente fuertes para superar una crisis y que al menos están innovando sus productos o servicios para seguir creciendo año tras año. Si están invirtiendo en este momento, no podemos controlar lo que va a hacer la Fed este miércoles, lo que harán los bancos o el gobierno. Solo podemos controlar nuestras finanzas y nuestras inversiones reaccionando correctamente cuando suceden las cosas, incluso lo bueno o lo malo. Es muy importante tener un plan de inversiones y seguirlo incluso cuando las cosas se ponen difíciles como ahora. La bolsa y la economía tienden a recuperarse con el tiempo si las cosas se hacen correctamente. Por eso sigo invirtiendo, pero siempre invierto dinero que no necesitaré de inmediato para pagar mis necesidades. Solo recomiendo invertir dinero que puedes ahorrar y que no utilizarás durante años. No cuentes con el dinero que tienes invertido para pagar la renta del próximo mes, porque si llega a ocurrir una gran caída el próximo mes y necesitas ese dinero, vas a vender en pérdida por necesidad y luego cuando se recupere te sentirás realmente frustrado porque perdiste mucho dinero. Muchos no creen que la inflación deje de aumentar pronto, ya que hay un aumento en la demanda pero no suficiente oferta. Como dice este artículo de Wall Street Journal, ellos simplemente no se dieron cuenta del hecho de que la cadena de suministro no podría procesar la elevada demanda de bienes duraderos. Tienen mucho más demanda de bienes duraderos por encima de los niveles de la pandemia, de prepandemia, pero simplemente no pueden llevarlos a través de sus puertos. Luego, la mano de obra o el costo de producción aumentaron también debido a la escasez de mano de obra, ya que ahora las empresas tienen que pagar más dinero para poder atraer nuevos empleados, lo que significa que ese dinero extra que tienen que pagar se incluirá en el precio del producto o servicio que le ofrecen a sus clientes, y los más afectados van a ser los clientes. Muchos creen que todavía no estamos en un entorno de hiperinflación, el cual puede ser así, pero no estamos en un panorama agradable, ya que ya vimos que los precios de la gasolina subieron 250% este año, lo que obviamente está afectando a todos. Ahora, hablando del mercado de valores, la inflación y el factor psicológico, ayer las acciones cayeron con fuerza porque la Fed espera tomar una decisión importante a finales de esta semana sobre la agresividad con la que se debe combatir la inflación. Recuerdan que antes, según la Fed, la inflación era transitoria. Iba a ser un proceso lento y no nos iba a afectar tanto. Esa inflación transitoria terminó hace 1 o 2 semanas y ahora se espera que el Banco Central actúe mucho más rápido para reducir su programa de compra de bonos y señalar un aumento de tasas de interés más rápido de lo esperado el próximo año para frenar la inflación. La pregunta es, ¿por qué ahora piensan en hacer esto tan rápido si se suponía que iba a ser transitorio? Bueno, muchos creen que la psicología es una de las razones por las que es probable que la Fed señale un final más rápido de las compras de bonos de lo esperado y un comienzo más rápido para aumentar la tasa de interés. Como supongo, es mucho más fácil arrancar esa tirita rápidamente en este momento y dejar que la herida sane a continuar con un proceso lento, transitorio y arrancando esa tirita lentamente y dolorosamente. Es mejor hacerlo rápido y dejar que la gente se olvide si son capaces de resolver el problema que continuar con este miedo y pánico psicológico durante años hasta que tengan las cosas bajo control. Pero ¿es esta la respuesta a la inflación actual y la situación actual en el mercado y la economía? Otro problema y gran temor es que debido a la pandemia muchas empresas definitivamente se han beneficiado, pero otras han luchado mucho y aún están luchando por crecer o poder volver a la normalidad. Durante la pandemia podríamos ver que empresas del S&P 500 son menos buenas que antes, con menos ingresos, menos ganancias y no con el mismo crecimiento o calidad que antes de la pandemia. Cualquiera diría que debido a eso, esas empresas deberían valer mucho menos ahora que antes,
haciendo que las acciones caigan para que el S&P 500 también valga menos. Pero en realidad hemos visto que no ha parado de subir. El S&P 500 ha subido 28% en este año, incluso con la última gran caída que estamos pasando. Solo ha bajado un 0.3% en el último mes, ya que podemos ver que hay empresas como Apple que subieron un 17% en el último mes. Y hemos visto el verdadero valor del dólar, que ha caído mucho más rápido que el valor de esas empresas, lo que hizo que la valoración de muchas de estas empresas se extendiera mucho o se fueran muy sobrevaloradas, lo que en algún momento se corregirá si es que aún no lo ha hecho. Vimos y seguimos viendo que esto está sucediendo con las acciones de alto crecimiento. Por ejemplo, se creó muchísimo hype alrededor de ellas al principio de año y llegaron a estar sobrevaloradas a principios del año pasado y a principios de este año, pero han estado cayendo bastante desde entonces. Obviamente hay otros factores como el miedo y que las tasas de interés suban ahora muy rápido, ya que eso afecta principalmente a esas empresas pequeñas en crecimiento y no rentables. Pero otra razón por la que han estado cayendo mucho es porque su valoración se extendió mucho, como dije antes. La pregunta aquí es: ¿qué estoy haciendo yo con esta situación inflacionaria y con lo que se espera que suceda en el mercado? La verdad es que sigo invirtiendo el dinero que puedo invertir, que no necesito y que creo que no necesitaré en los próximos años. Sigo intentando encontrar buenas ofertas e invirtiendo en empresas sólidas y fuertes a largo plazo que podría mantener durante años y años sin necesidad de vender, y aún a saber que son capaces de resistir cualquier cosa que suceda. Obviamente, si los fundamentos cambian, tendría que tomar una decisión, pero ese es mi plan por ahora. Me estoy diversificando en diferentes industrias y también en diferentes mercados, y continuaré haciéndolo durante los próximos meses o años. Les dejo por aquí un video de las acciones que he estado comprando este mes durante esta gran caída. Muchísimas gracias y hasta la próxima.